Hola, qué gusto volverte a saludar en estas meditaciones acerca del Evangelio. Te invito a disponer de un momento, de un espacio de tu corazón para encontrarte cara a cara con la palabra de Dios y descubrir juntos lo que el Evangelio te quiere decir en tu vida. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo». Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. ¿Puedes reconocer la voluntad de Dios en tu vida? Sí, lo que Dios te invita a vivir en cada circunstancia, en cada momento, porque no es lo mismo lo que vivías hace 5 años que lo que vivirás mañana. Cada momento y cada circunstancia es diferente. Hoy tenemos un relato del Evangelio conocido. Sabemos que la transfiguración es una probadita de la gloria de Dios. Pero, ¿por qué escuchar este Evangelio en la Cuaresma? Hace menos de un mes que ya lo habíamos meditado. ¿Por qué después de las tentaciones en el desierto? ¿Cuál es el hilo conductor? Si hace una semana, el domingo, escuchábamos que es necesario conocer las promesas de Dios, confiar en Él para resistir la tentación que viene de fuera, hoy el Evangelio nos ayuda a resistir la tentación que viene de dentro de nosotros mismos. ¿De qué tentación estoy hablando? La tentación de crear un Jesús a mi medida y a mis conveniencias. La de creerme un Jesús que me haga quedarme quieto o un Jesús que está dentro de mi zona de confort. El Evangelio nos cuenta que esto le sucedió a unos pocos, de hecho a 3, Pedro, Santiago y Juan, apóstoles que normalmente son protagonistas cuando se nombran a los apóstoles y Jesús. Ellos están, ellos aparecen. El Evangelio nos dice que subió con ellos al monte. Mientras Jesús oraba, acontece el cambio, pero el Evangelio dice que Pedro y sus compañeros estaban rendidos y que fue que se despertaron cuando vieron la gloria. Pero si Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan, y Jesús estaba orando, y Pedro y sus compañeros estaban dormidos, ¿quién nos está contando esta historia? O mejor aún, ¿para qué nos está contando esta historia? Pues aquí mi interpretación y el hilo conductor del domingo pasado. Hoy el Evangelio nos está previniendo de la tentación de no entender la centralidad de la persona de Jesús y quererlo igualar a otros, de querer poner a otros al mismo nivel que a Dios. Una tentación que al parecer ahora está todavía presente en nosotros. Querer poner a la psicología en el lugar de Dios y hablar tanto y tanto de procesos, pero tampoco de gracia. O tanto de heridas y eneatipos y tampoco de las promesas de Dios en nuestras vidas. Moisés y Elías son importantes, pero no están en el lugar de Dios. Moisés es el libertador de un pueblo que no era pueblo, pero el pueblo es el de Dios. Elías es un profeta que denuncia la injusticia, pero es solo la voz de Dios. Su Dios es Yahvé. Lleva la mirada a Dios. Por tanto, si nuestros cursos y nuestros entender nuestros procesos no nos hacen ir a Dios, estamos cayendo en la tentación. Segunda tentación: creer que Dios es solo para tener paz, para sentirme bien, para estar a gusto. Al inicio, Dios nos regala momentos de paz, de quietud, de gozo en la oración,
y nos lo regala para ayudarnos a gustar de encontrarle, de hablarle, de estar con Él. Pero corremos el riesgo de creer que la oración es un sentir bonito y no una actitud. Gustamos tanto de estar bien, de sentirnos bien, que cuando dejo de sentir bonito, creo que ya no soy orante. O creemos que la oración es poner música, respirar profundo e imaginar un bosque, una playa, una montaña, sin ni siquiera llegar a Dios. Pero como me siento tan bien, pues hagamos 3 chozas y quedémonos ahí. Pues no. La oración no es lo que hago, no es lo que siento, no es lo que escucho, ni cómo lo hago, sino cómo me encuentro con Dios y lo que su encuentro deja en mí. La oración no es un espacio para mí, sino para Dios. Y por último, si las tentaciones del desierto eran 3, aquí también nos encontramos con la tercera y última. Formarnos una imagen de Dios que no tiene que ver con su palabra. Un Jesús que no es evangélico porque no recurrimos al evangelio para escucharle, sino a lo que creemos o nos acomoda. Hacemos caricaturas de Jesús porque lo caracterizamos de hippie, de feminista, de curandero, etcétera y etcétera. Nos hacemos una caricatura de Jesús sin escucharle. Es más, ¿te habías dado cuenta que en este pasaje del Evangelio Jesús no dijo ni una sola palabra? Vuelve a escuchar o vuelve a leer el relato del Evangelio y te darás cuenta. Hoy es una invitación que el Padre nos hace a escucharle a Él, a escuchar su palabra. Escuchemos a Dios, salgamos de nuestra comodidad, demos el lugar central que Jesús tiene en nuestras vidas. Hoy, este pasaje me invita a esto, y yo te invito a ti en medio de esta Cuaresma. Abramos los ojos y los oídos a Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Aprovecha este momento, este instante para alargar tu oración, para alargar tu encuentro con Él. Que escucharle, que esta reflexión nos hagan poner la mirada, los ojos, nuestra vida a Él. Nos escuchamos mañana.